Una cultura de defensa, programa informativo e interactivo de la Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos. Retornamos a su espacio hacia una cultura de defensa de la Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos. Les comentaba precisamente, antes de irnos a la pausa, que hoy hablaremos sobre el Sistema Dominicano de Seguridad Social, y para ello nos acompaña y nos honra recibir a la licenciada Elia Durán Roa. Ella es licenciada en Informática, egresada de la Universidad Adventista Dominicana, cuenta con un máster en Administración y Dirección de Empresas de la Escuela de Organización Industrial, es maestrante actualmente en Derecho Laboral y Seguridad Social en la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS, tiene un diplomado en Seguridad Social del Infotep, entre otras capacitaciones, además de la experiencia laboral que tiene, y es una apasionada de este tema que precisamente ha participado en varios programas, en diferentes eventos relacionados a la seguridad social. O sea, una persona que conoce realmente las intríngulis de este tema y que me place a mí recibir, debo decirlo, yo estuve cocinando esta entrevista desde hace un buen tiempo y hoy se dio la oportunidad. Así que bienvenida Elia Durán al programa Hacia una Cultura de Defensa. Muchas gracias, Manuel. Buenos días. Gracias por la invitación. Excelente. Pues vamos a entrar en materia. A mí siempre me gusta, Elia, iniciar con lo general, antes de ir desarrollando lo más básico para los oyentes que hoy nos acompañan. ¿A qué llamamos seguridad social? La seguridad social es el derecho, énfasis en derecho, a la cobertura contra los riesgos de enfermedad, vejez, discapacidades, sobrevivencia, riesgos laborales y maternidad. O sea, la seguridad social te protege contra esos riesgos inherentes a la condición del ser humano. Excelente, excelente. Ya partiendo desde este primer concepto ya definido de seguridad social, en el caso dominicano, ¿cuáles han sido, digamos, ese devenir histórico que ha tenido la seguridad social en nuestro país? Seguridad social como tal, en sus inicios era el seguro social, que en nuestro país surge con la ley 352 de 1932 sobre accidentes de trabajo. Esta ley es sustituida por la ley 385 de 1932 y no es hasta el 1948 con la ley 1896 que se crea la Caja Dominicana de Seguros Sociales. En 1962, con la ley 8952, la Caja Dominicana pasa a ser el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, que muchos recordarán. Entonces, ¿qué tenía de particular la cobertura que ofrecía el Instituto Dominicano de Seguros Sociales? Era una cobertura que solamente aplicaba para el empleado, o sea, no cubría el núcleo familiar del afiliado, tenía un tope salarial, era solamente para empleados privados. Si, aunque fueras empleado privado, pasabas del tope salarial establecido, no tenías cobertura. Era mínima la cantidad de la población que estaba afiliada. En ese entonces estaban las igualas médicas. ¿Qué tenía de bueno? Por ejemplo, la cobertura era completa. Si tú tenías un problema médico y necesitabas una intervención quirúrgica, tú no tenías que pagar diferencia por nada. Si ibas al médico, en los hospitales del Instituto Dominicano de Seguros Sociales había farmacias. Si tú tenías que ir al médico y consultaba y te indicaban algo, te lo indicaban, estaba en la farmacia, te lo entregaban sin tener que pagar ninguna diferencia. A mí me llamó mucho la atención, yo trabajé durante muchos años en Zona Franca, y en la Zona Franca, por los salarios, la empleomanía, los colaboradores estaban afiliados al Seguro Social. Okay. Entonces, cuando vino la ley de 8701 en el 2003, que empezó a aplicarse, ellos me decían, no, es que yo no me quiero cambiar de seguro. Entonces, el Instituto Dominicano de Seguros Sociales tuvo una ARS, que era ARS Salud Segura. Y ellos me decían, no, que yo no me quiero cambiar. Por había limitaciones, ellos tenían cobertura, los afiliados tenían cobertura en los hospitales del Instituto Dominicano de Seguros Sociales y en los hospitales de la red pública. Pero esto desapareció porque, por ejemplo, mi abuela, yo sé que ella tuvo en ese seguro, ella trabajó gran parte de su vida en una panadería, y yo inclusive sé que ella está retirada, pensionada, por parte del Seguro Social. O sea, ¿esto sigue funcionando ya? No, ya el seguro social desapareció con la ley
397-19 que creó el IDOPRIL, el Instituto Dominicano para la Promoción y Prevención de Riesgos Laborales. Entonces, las pensiones que se pagaban por el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, ahora se pagan por Hacienda. Y los que eran asegurados al ARS Salud Segura, pasaron a ARS Senasa Contributivo. Se dio un periodo de espera, quienes no se cambiaron de ARS, entonces lo pasaron automáticamente para Senasa. Interesante. Tú hablaste al principio, cuando definías seguridad social, sobre, digamos, los servicios que se tienen a través de la seguridad social. Si nos puedes detallar un poco más, ¿cuáles son estos servicios? Ok, por ejemplo, en nuestro país, el Sistema Dominicano de Seguridad Social surge con la Ley 8701, promulgada el 9 de mayo del 2001, pero no es hasta el 2003 en que se empieza a aplicar, que se inició con el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia. Si mal no recuerdo, fue en julio del 2003, el seguro familiar de salud. O sea, por el hecho de estar afiliado al Sistema Dominicano de Seguridad Social, nos provee 3 seguros. Seguro familiar de salud, como su nombre lo indica, es el seguro médico. Seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, que erróneamente muchas personas dicen AFP. Y el seguro de riesgos laborales. Pero no se llama, no se conoce, no o sea, es AFP, seguro no es... de vejez, discapacidad y sobrevivencia. Okay. Ese es el nombre correcto. Y el seguro de riesgos laborales, el seguro familiar de salud, las ARS, son las que prestan los servicios médicos, y el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, que con la ley 8701 los fondos los administran las administradoras de fondos de pensiones. El seguro de riesgos laborales, quien lo administraba era la Administración de Riesgos Laborales, una institución estatal, pero ahora es el Instituto Dominicano para la Promoción y Prevención de Riesgos Laborales, el IDOPRIL. Esos son los 3 seguros. ¿Cómo podemos acceder a los beneficios de la seguridad social? Como dependiente, o sea, si en el núcleo familiar con uno de los 2 que trabajen, el núcleo familiar inscrito del asegurado está cubierto, directamente si tienes un empleo formal como afiliado, y con el seguro de el Senasa subsidiado, que es el régimen subsidiado, puedes aplicar. El sistema de seguridad social tiene 3 regímenes de financiamiento, que es el régimen contributivo, a donde estamos los empleados públicos y privados. El régimen subsidiado, que es para personas de bajos ingresos, con ingresos inferiores al salario mínimo nacional. Están los discapacitados, las personas con discapacidad, los envejecientes, las madres solteras, personas con un nivel de ingreso bajo. Y el régimen contributivo subsidiado, que es el régimen para los profesionales independientes. Este régimen todavía no ha podido iniciar. Este régimen sería para aquellos empleados informales, digamos. No, o sea, para los trabajadores independientes con ingresos superiores o iguales al salario mínimo nacional. Abogados, dentistas, médicos, trabajadores independientes, técnicos profesionales. Perfecto, pero en ese sentido entonces retomo la idea que tenía de que entonces esas personas que tienen un empleo informal, que es gran parte de nuestros trabajadores, porque realmente la informalidad aquí es inmensa. O sea, aquí, a mí me llama mucho la atención que ese régimen no ha podido ser implementado cuando las estimaciones están entre un 58 y un 60% de la fuerza laboral es informal. Claro. Y entonces, por ejemplo, aquí, para que la gente lo entienda mejor, aquí cualquiera tiene un colmado, se dedica a eso, a un salón de belleza, qué sé yo, a tener... Y mira que últimamente creo que se llama Formalízate ya, el programa. Con ese programa hay muchos pequeños negocios que se han registrado como persona física y tienen seguridad social. Ok, pero por ejemplo, en ese caso, si yo tengo un negocio de un colmado, por seguir el mismo ejemplo, y yo tengo un buen ingreso, porque generalmente los colmaderos tienen un buen ingreso, y yo quiero acercarme a una ARS X para afiliarme, no puedo hacerlo. Tiene que ser necesariamente a través de una nómina formal. A través de una nómina formal, o si se formaliza como una persona física, un RNC de persona física, ya con un RNC de persona física se puede registrar en la Tesorería de la Seguridad Social y registrar una nómina, porque los colmaderos siempre tienen 1 o 2 empleados, ¿verdad? 3 empleados si tú añades el delivery. Y registras tu nómina con un sueldo mínimo, o sea, dependiendo de la categoría de la empresa, son los salarios. Creo que para pymes el salario ahora mismo está en 11.900 pesos, el salario que se debe de reportar a la Seguridad Social.
Y si tú tomas en cuenta eso, voy a ver si tengo un cálculo para decirte cuál. Son 2.000 y algo que se paga de seguridad social por ese salario. Ah, pero está bien. O sea, no, claro, entonces tú tienes sí. cobertura. El seguro familiar de salud, tú puedes afiliar al núcleo familiar del afiliado. O sea, tu pareja o compañero de vida y tus hijos menores de 18 años y si son estudiantes hasta los 21 años. Y tú tienes acceso a tus servicios médicos, laboratorios, internamientos, cirugías, todo. O sea, la cobertura que te da el plan básico de salud. Hay una digamos, inconformidad que siempre la gente externa con respecto a las ARS en lo referente al núcleo que le, digamos, de afiliados o de dependientes más bien, que tiene un afiliado. Porque, por ejemplo, siempre se dice, ok, dentro del núcleo está mi esposa y mis hijos. Y mis hijos. Pero ocurre que hay muchas personas que tienen padres envejecientes, claro está, que a veces no cuentan con un seguro médico porque dejaron de trabajar, se jubilaron sin disfrute de ni siquiera de una pensión, y son personas que por lo general que no trabajaron nunca, por ejemplo, también, las madres que nos criaron generalmente eran amas de casa. Amas de casa, entonces son personas que o sea, no tuvieron un empleo formal. Porque nunca fueron parte de la seguridad social propiamente. Entonces son personas que por su edad obviamente ya están pasando por esos achaques. Claro, el desgaste que nos dan los años. Entonces es donde se necesita realmente más servicio de salud. Entonces hay esa inconformidad. Ven acá, pero entonces si mi esposa, que no es mi pariente sanguínea, obviamente tienen una unión legal, es mi dependiente porque mis padres no, que sí tienen una consanguinidad conmigo. Actualmente la única manera que hay para afiliar a los padres y a los hijos mayores de 21 años es inscribiéndolo como dependientes adicionales. Tú lo inscribes como dependientes adicional y tienes que pagar el per cápita. El per cápita es el monto que se le paga a las ARS por la cobertura de los afiliados. Te cobran el extra por ese afiliado. Eso, entonces por eso. Sí. Pero inicialmente los padres formaban parte del núcleo familiar. Oye, ¿qué pasó entonces? ¿Por qué lo quitaron? El Seguro Familiar de Salud, sí. ¿Recuerdas que hace un momento comenté que el Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia inició en el 2003? Okay. El Seguro Familiar de Salud inició en el 2007, 4 años después, y se pospuso 11 veces el inicio del Seguro Familiar de Salud. 11 veces se produjo. Entonces, para poder iniciar el Seguro Familiar de Salud, hubo que llegar a un acuerdo. Y ese acuerdo fue que determinó los copagos de las consultas. Con ese acuerdo se determinó que los medicamentos ambulatorios, inicialmente, recuerda que eran 3,000 pesos por año, sí. Y luego lo subieron a 8. La ley no estipula un monto para el despacho de medicamentos ambulatorios. La ley dice que si el medicamento está dentro del catálogo de medicamentos, el afiliado paga el 30% de diferencia y el sistema aporta el 70%. Eso fue uno de los acuerdos. Entonces, a consecuencia de ese acuerdo, hay una serie de cosas que se implementaron por eso. Y producto de ese acuerdo, que fue en el 2007, decía que el catálogo de medicamentos y de procedimientos debía revisarse 10 años después, porque se dio un periodo de 10 años para el desarrollo progresivo de la seguridad social. Esos 10 años se cumplieron en el 2017. Estamos 5 años después, el catálogo de medicamentos y procedimientos no ha tenido una revisión completa. Lo que hace el Consejo Nacional de la Seguridad Social es, yo digo que son parches. Mira, ahora la cobertura, ahora incluimos el trasplante renal, por ejemplo, ahora la cobertura de medicamentos oncológicos es esto, pero cada aumento de cobertura implica un aumento del per cápita. Y son cosas que han estado establecidas en la ley desde el principio. Ok, bueno, realmente es así. Que quizás no todos estamos de acuerdo, pero es parte de las políticas que tienen las ARS en nuestro país y que hay que acatarse a ellas. Y yo entiendo que pagar por nuestros padres nunca debe ser una carga, claro. No, sí. Y que si tú tomas en cuenta, por ejemplo, ahora aumentó el per cápita en octubre. Pasó de 1.350 a 1.490, creo, no recuerdo bien, o 1.500 algo. Pero si tú tomas en cuenta eso, ¿qué cobra un especialista por una consulta? O si por cualquier motivo hay que internarlo. O sea, si tú comparas los riesgos versus la cobertura que te ofrece, pues no,
Es algo realmente insostenible. Bueno, realmente es muy interesante esto y yo diría que la gente está aprendiendo mucho con nosotros. Otro, digamos, porque yo cuando anuncié el tema, mucha gente comienza una vez a decir, mira, pregúntale esto, pregúntale lo otro. Un tema también muy espinoso con respecto a la seguridad social es el tema de las AFP. La AFP, que en principio, como lo dice el nombre, es administrador del fondo de pensiones, todo el mundo aspira a, cuando llegue a la edad de que quizás no pueda trabajar, sea por edad o por enfermedad, tener algún sustento que le permita por lo menos no pasar hambre, por así decirlo. Entonces, ¿por qué realmente se da de que no todo el mundo disfruta de una pensión cuando llega al término de su, digamos, actividad laboral? Bueno, inicialmente, las pensiones por vejez por el sistema de seguridad social van a empezar a pagarse de manera formal a partir del 2033, porque la ley especifica que para tú pensionarte por vejez tú tienes que tener 60 años cumplidos y 360 cotizaciones. Y esas 360 cotizaciones se dan trabajando 30 años de manera ininterrumpida. El sistema de vejez, discapacidad y sobrevivencia empezó en el 2003. Es en el 2033 donde se van a empezar a pagar formalmente las pensiones. Hay personas que sí se han pensionado por vejez. ¿Cuáles son esas personas? Esas personas que cumplieron 60 años y los fondos que acumularon del 2003 para acá, los fondos que acumularon le aseguraban el 50% de la pensión mínima. La pensión mínima es la pensión más baja que paga el Estado. Esa es la referencia que se toma. Hay otros que es la devolución de fondos por ingreso tardío, que es que cuando tú ingresaste al sistema tenías 45 años cumplidos. Obviamente, si 45 en el 2003, 15 años después, en el 2018 ya tú cumpliste 60. Tienes los 60 años, pero no tienes la cantidad de cotizaciones requeridas. Entonces, con esto le aplica, solicita la devolución de fondos y le devuelven los fondos en un único pago. Eso no es pensión. Porque el objetivo de un sistema previsional es asegurarte un ingreso mínimo durante tu vejez, ya cuando ya se terminó tu periodo activo de vida. Okay. Las pensiones que se han pagado han sido pensiones de sobrevivencia, lamentablemente. El afiliado titular fallece y el grupo familiar del afiliado solicita Pero la proyección que hay con las pensiones de la ley 8701, la proyección está entre un 23 y un 30% de básicamente salario. Los que es mínimo la cantidad, las proyecciones que hay. Y sería para, digamos, mi generación. Yo soy millennial. Sí. Para los millennials. O sea, ya por ejemplo, la generación que nos antecede, es muy difícil que pueda beneficiarse de una pensión con este sistema. Mira, uno de los artículos de la ley especifica el bono de reconocimiento, que es para aquellas personas que pertenecían a un régimen de pensión diferente y los movieron a la ley 8701, el Estado iba a pagar un bono de reconocimiento de acuerdo a la cantidad de años trabajados en ese otro sistema. Hasta la fecha, 2022, 20 años, 21 años después, no se ha pagado el bono de reconocimiento porque para eso es necesario que el Estado lo ponga dentro del presupuesto nacional de la nación. Bueno, apuntamos a eso y de verdad que es muy interesante, estamos aprendiendo, vamos ya prácticamente a la mitad del programa y hemos hablado muchas cosas así picaditas, pero siempre es interesante y yo sé que los oyentes que nos están, vaga redundancia, escuchando, están aprendiendo y anotando todos estos datos que tú bien estás dando, Elia. Nosotros estamos hablando de seguridad social, sistema dominicano, con la licenciada Elia Durán Roa. Estamos en su espacio Hacia una cultura de defensa. Vamos a una pausa comercial y retornamos con este interesante tema. Está escuchando Hacia una cultura de defensa, programa informativo e interactivo de la Escuchando. Hacia una cultura de defensa, programa informativo e interactivo de la Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos. Retornamos a su espacio Hacia una cultura de defensa, la Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos, recordándoles las vías por la cual usted nos escucha, la 106.9 FM Santo Domingo y la 102.7 FM para todo el país. En el internet, www.hifa.mil.do.
Hoy hablamos del Sistema de Seguridad Social Dominicano con la licenciada Elia Durán Roa. Hemos hablado ya temas bastante interesantes, conocimos el concepto de seguridad social y algunos aspectos para particulares de nuestras políticas en esta área. Elia, me gustaría para, digamos, orientar a nuestros oyentes. Aquellas personas que en este momento nos escuchan, a nosotros que nos escuchan en los pueblos, en el interior, un público masivo tenemos en esos lugares, y quizás uno de los oyentes no tiene actualmente seguro médico, por ejemplo, que siempre es una de las principales preocupaciones de la gente. ¿Qué debe hacer? Bueno, si está desempleado, puede ir a cualquiera de las oficinas de SENASA para solicitar el SENASA subsidiado. Ellos lo evalúan, el SIUBEN es el sistema que evalúa las condiciones económicas de los solicitantes, y se toma de 30 a 45 días para que le otorguen, le comunican, se quedan con el teléfono y le dicen, sí, mire, le aprobaron, pase por aquí a retirar su carnet. Y el seguro, el SENASA, como la gente cree, que la gente cree que el SENASA nada más es el SENASA subsidiado. Exacto. O sea, SENASA tiene el régimen subsidiado y el régimen contributivo para los que tienen un empleo formal. La diferencia entre ambos, para clarificarlo más, ¿cuál sería? El subsidiado lo financia el Estado. Okay. Y el contributivo lo financia el empleado y el empleador, okay, con los aportes y las retenciones que le hacen el empleado y los aportes que hace el empleador. Los de SENASA subsidiado los reciben en la red de hospitales del Servicio Nacional de Salud. Con el régimen contributivo tú puedes ir tanto a los hospitales como a las clínicas privadas. Muy bien. Hablábamos antes de la pausa un poco del tema de las AFP. Hay un tema que se suscitó en el medio de la pandemia que dividió, digamos así, las opiniones públicas, la opinión pública en general, con respecto a la posibilidad, como había un tema social de que mucha gente quedó desempleada, muchos suspendidos sin disfrute de sueldo, había necesidad económica. Entonces se ponderó en la opinión pública la posibilidad de que a la gente se le devuelva un % de los... El 30% sí, es la propuesta de aquí. Específicamente el 30% de los fondos de pensiones en vista de que había una necesidad especial. Obviamente ya ese tema está dilucidado mucho porque nos hemos ya, digamos, regularizado mucho el tema de la pandemia, ya la gente está trabajando, ya la gente está en su normalidad. Pero tú como especialista en el área de seguridad social, ¿tú verías factible quizás de que en un momento especial, o qué sé yo, acá hasta por mutuos propios, una persona diga, mira, yo quiero que me devuelvan mis ingresos? No. ¿Qué opinión le das tú a eso? Yo nunca he estado de acuerdo con la devolución de fondos, porque la finalidad del sistema de pensiones no es cubrir contingencias económicas ni sanitarias. La finalidad del sistema de pensiones es proveerte ingresos una vez termina tu vida laboral. Las desventajas son más que las ventajas en el caso de la devolución de los fondos. Primero, ya hablamos que la proyección de la devolución de los fondos para las pensiones está entre un 23 y un 30%. Siendo optimistas, muy optimistas, porque la proyección está en un 23% del último salario. Siendo muy optimistas, digamos que es un 30% la tasa de reemplazo. La tasa de reemplazo es la proporción de tu salario que vas a recibir como pensión. Entonces, si a eso le restas que de esos fondos tú vas a retirar el 30%, imagínate, va a disminuir todavía más. Además de que para volver a suplir esos fondos, se toma, yo hice un cálculo en una hojita en Excel, me acuerdo, en ese entonces, se va a tomar de 36 a 38 meses. O sea, estamos hablando de 36 a 38 cotizaciones para volver a tener esa cantidad de fondos. Es algo totalmente contraproducente. Es contraproducente, además de que aproximadamente el 81% del total de los fondos de pensiones dominicanos está invertido en el Estado. Certificados del Banco Central y deuda pública de Hacienda. En los otros países donde sí se devolvió, como Chile, se devolvió en 3 ocasiones se devolvió el 10% de los fondos. Para eso, las AFP vendieron los diferentes instrumentos financieros que tenían invertidos. Eso provocó un aumento de la inflación, un aumento de los precios, porque hay mucho dinero para gastar. O sea, en términos económicos no es factible. Para nada. Y en términos a largo plazo para el afiliado, tampoco es factible porque disminuye la cantidad de fondos que va a recibir.
En pocas palabras, realmente es algo que va en detrimento, en Del este caso, afiliado. del afiliado en la posibilidad de que adquiera una remuneración por retiro cuando le Además corresponda. de Ajá. que, como ya hablamos hace un momento, entre un Sí. 58 y el 60% de la población de los trabajadores, del trabajo de nuestro país es informal. O sea, de haberse aprobado, se iba a beneficiar una cantidad Mínima, mínima. realmente. Es Una es una cantidad- realidad, es una realidad. Eso también Y es otro en ese motivo. mismo orden, hubo mucho, precisamente, una de las justificaciones que se quiso dar, o digamos denuncia ahí, para, digamos, motivar el que se logre eso, es supuestamente, digo supuesto porque yo no tengo conocimiento de que sea así o no, de que a las personas que fallecen, se les es muy difícil a los familiares como retribuirle el fondo que esa persona pensión por acumuló. sobrevivencia o Ajá. la devolución de fondos. El año pasado se promulgó una resolución para disminuir los requisitos legales para solicitar una pensión por sobrevivencia o la devolución cuando no hay beneficiarios directos, entonces viene siendo una herencia. Ok. Entonces se facilitaron O sea, que el tema no era tanto que no se devolvía, sino que era burocráticamente era muy tedioso. Vamos a decirlo así. Si es muy burocrático, Sí. entonces los papeles hay que legalizarlos. Y para las personas que viven en los pueblos, a veces decían, mira, la totalidad de los fondos son tantos, pero legalmente yo voy a gastar tanto. No, yo voy a dejar eso así, yo lo voy a dejar, yo no voy a bromar con eso. Y muchas veces había personas que no sabían que su familiar estaba afiliado, no sabía a qué AFP estaba afiliado, cuál era la cantidad de fondos que Buena tenía. pregunta para hacerte. ¿Cómo una persona puede consultar los fondos que tiene propio de pensión o un familiar? Al afiliado directamente, la ley especifica que cada 6 meses deben de enviarte un estado de cuenta con tus fondos. Hay AFP que lo mandan todos los meses y hay AFP que no la mandan. Pero una gran mayoría por ejemplo, AFP Popular lo manda todos los meses. Pero lo ideal sería que en este caso el afiliado de una u otra se acerque a la AFP que le corresponde para asignar Pero esta puede información. comunicarse con la DIDA. Ok, La con la DIDA DIDA. tiene en su página web, Ok. tiene un chat interactivo. Tú das tu nombre, tu número de cédula y ellos te dicen a qué AFP estás inscrito. Antes esa información era pública. Había dentro del sistema, no recuerdo si era la CISARRIL o la DIDA, tú digitabas el número de cédula y te salía a qué ARS y a qué AFP. Pero con la ley de protección de datos personales, eso se restringió. Se limitó. Y entonces la DIDA te puede decir a qué ARS estás afiliado, porque hay personas que no saben, y a qué AFP. Algo que se da mucho, que me preguntan mucho, es que me dicen, mira, ¿en qué seguro yo estoy? Porque yo tengo mucho que no trabajo. Entonces, cuando tú estás en una ARS, a menos que te cambies de ARS, tú estás en esa ARS. Lo que cuando te quedas sin trabajo, te quedas inactivo, porque no estás cotizando, pero tú perteneces a esa ARS. Ok. Pues, entonces, las personas pueden beneficiarse de tanto la devolución de los fondos, si no llegan a las cotizaciones para una pensión, también a la edad 60 años. 60 años. 60 Hasta años. ahora, Sí. que eso, la Administradora Dominicana de Fondos de Pensiones propusieron, dentro de sus propuestas de modificación de la ley, ellos proponen que se aumente la edad para jubilación y que se aumenten los aportes. Cosa que no se logró, ¿verdad? No, está en discusión. Está en discusión todavía. Actualmente está en discusión, se están analizando todas las propuestas para la modificación de la ley 8701. El tiempo avanza, Elia, y me gustaría preguntarte, como persona conocedora de estos temas, que yo sé que me consta que estudias mucho y siempre estás actualizada, desde tu percepción general, ¿cuáles son los retos, desafíos que tiene en sentido general, desde tu óptica, la seguridad social en República Dominicana? Lo que acabamos de hablar ahora, hay que actualizar la ley. Que hay varios aspectos de la ley que no necesitan actualizar, lo que necesitan es que se cumplan porque están y no se han cumplido nunca. Por ejemplo, lo de las pensiones, lo del seguro médico de los pensionados. El artículo 123 especifica que los pensionados del régimen contributivo, cuando se pensionan, van a seguir disfrutando de su seguro médico. Eso no se cumple. El artículo 6 especifica que se debe educar en seguridad social a partir de los niveles básicos y bachillerato. En las escuelas. En las escuelas. Sí. También algo muy, muy, muy básico es desarrollar la atención primaria.
El sistema dominicano de seguridad social está establecido que la atención primaria es la puerta de entrada al sistema. Porque según estudios, hay una serie de dolencias y de padecimientos que se pueden atender en un primer nivel de atención. Claro. Entonces, nuestro modelo de salud está basado en un modelo curativo, reactivo. Y el sistema dominicano de seguridad social establece que es un modelo preventivo. Hay gente que dice, no, con la medicina preventiva tú no te vas a enfermar. Sí, te vas a enfermar. Pero, por ejemplo, se puede retardar. Se aminora, claro. Se puede retardar la aparición de la enfermedad. Tú te sabes cuidar cuando te enfermas. Hay una serie, por ejemplo, en nuestro país, ¿por qué es necesario actualizar la ley de 8701? Para actualizarlo a la realidad que tenemos, a los factores de riesgos, a las necesidades sanitarias. Por ejemplo, 10 años atrás, el cáncer cervicouterino era letal. Era el cáncer con más pacientes y con más muertes. En la actualidad es el cáncer de mama. Entonces, a medida que cambian los factores de riesgos, se deben adecuar las políticas sanitarias. No, y respecto a lo que tú comentabas de la medicina preventiva en este caso, eso permitirá también al Estado Dominicano ahorrarse dinero en el tema de enfermedades catastróficas, porque por ejemplo, el mismo cáncer de mama, que aunque obviamente se hacen campañas anuales, sobre todo en el mes del cáncer de mama, pero eso tiene que ser los 12 permanente, meses. permanente. El cáncer de próstata. El de próstata y entre otros. 3 de los cánceres más comunes y con mayor cantidad de afectados en nuestro país es el cáncer de mama, el cáncer de pulmón, el cáncer de colon. ¿Cuál es el otro? Son 4. Por ejemplo, el cáncer de colon se detecta con una colonoscopía, que es un estudio. El cáncer de mama, sonomamografía, mamografía. O sea, hay medios diagnósticos para detectar en sus inicios estos cánceres. Y cuando el cáncer es detectado en sus etapas iniciales, las posibilidades de sobrevivencia son mayores. Los tratamientos son menos agresivos. ¿Cuál es la cobertura, ya que entramos en ese punto, que tienen, en este caso, las ARS, para las personas que padecen este tipo de cáncer o otro? Las enfermedades catastróficas, 1 millón. SENASA, el año pasado, no recuerdo si fue a principios de este año, lo aumentó a 2 millones, pero ahora hay una resolución, si mal no recuerdo, la resolución 553, que aumentó a 2 millones la cobertura de enfermedades catastróficas. Okay. Pero los afiliados de SENASA tienen 2 millones de pesos para tratar. Sigue siendo insuficiente, pero es el doble de lo que teníamos antes. ¿Y por qué es insuficiente? Por lo que acabamos de hablar. En nuestro país, lamentablemente, el cáncer es detectado en sus etapas avanzadas. Por ende, reiteramos lo importante. La medicina preventiva es vital para asegurar la salud de la población. Elia, actualmente cursa en el Congreso Nacional, un proyecto de reforma al sistema de seguridad social. Ya está en la mesa de diálogo del COES, Comisión, no recuerdo las siglas, pero ya está en la mesa del diálogo, faltan pocas sesiones para finalizar. Yo leí varias propuestas, leí la del Estado, la de la Coalición por la Seguridad Social Digna, la de las AFP, y siéndote sincera, la que más me gustó fue la del Estado. ¿En qué consiste? Por ejemplo, ellos proponen un aumento de la cobertura de afiliación, extender la edad de beneficiarios de dependientes del Seguro Familiar de Salud. Excelente. Por ejemplo, ahora son 21 años si tú estudias, pero en nuestro país hay gente que a los 20 que termina el bachillerato. No recuerdo exactamente bien si lo quieren extender hasta 23 o 25 años, siempre y cuando estés bajo la dependencia de tus padres todavía. Quieren eliminar la condición de estudiantes para los beneficiarios de pensiones por sobrevivencia. Actualmente, para las pensiones por sobrevivencia, para los hijos heredar, tienen que ser estudiantes. El Estado propone eliminar eso. La salud de los pensionados, abordar la cobertura del seguro familiar para los pensionados. Como ya dijimos, eso está en la ley, pero no se ha cumplido. Quieren establecer el fondo de protección al desempleo, o sea, un seguro de desempleo, que se habló mucho del seguro de desempleo durante la pandemia. Sí. Está establecido en la ley, pero no se ha podido lograr poner de acuerdo porque los patronos piden que se elimine la cesantía para poder implementar el seguro de desempleo, y
La cesantía es un derecho adquirido, Claro. innegociable para los ¿cómo es que se llaman? Los sindicalistas. Claro, no, y realmente yo entiendo que el seguro de empleo sería una figura muy interesante porque realmente hay personas que se quedan desempleadas de un momento a otro, que tienen que pagar renta, que tienen que pagar deudas. En Chile y en Colombia existe el seguro de desempleo. En Chile el aporte lo pone el empleador. Y en Colombia creo que es aparte, una parte del empleador, una parte En Colombia me llama mucho la atención que tú puedes cobrar durante 6 meses el seguro de desempleo. Es una proporción del último del salario promedio de los últimos años. Y para hacerte beneficiario del seguro de desempleo, tú tienes que inscribirte en una base de datos. Y en esa base de datos, de acuerdo a tus conocimientos, ellos te buscan empleo. O sea, no es que tú te vas a quedar sentado en tu casa cobrando el seguro de desempleo. Es que tú estás cobrando el seguro de desempleo, pero mira, ellos se encargan de ayudarte a insertar de nuevo en el mercado laboral. Está implementar la atención primaria. Está también las atenciones médicas por accidentes de tránsito. Actualmente, los fondos para las atenciones médicas por accidentes de tránsito, el FONAMAT, son cubiertos por los fondos del seguro de atención de las personas, del seguro familiar de salud, del régimen contributivo. Son miles de millones de pesos que se están gastando ahí. Y porque lamentablemente nuestro país figura dentro de los primeros lugares en accidentes y muertes por accidentes de tránsito en América Latina y lamentablemente. el Caribe. La ley estipula que son las compañías aseguradoras de vehículos que tienen que cumplir pero no ha habido manera de implementar el mecanismo para que esto sea así. Desde el 2013 es con fondos del seguro familiar de salud que se están cubriendo las atenciones médicas por accidentes de tránsito. Okay. Sabe que nuestro país realmente ha avanzado mucho en seguridad social, sobre todo en el tema de las afiliaciones, en los empleos formales, sí. Pero si existe la posibilidad de los informales, porque cuando hubo el cambio, como estábamos hablando en el receso, con el cambio de gobierno, hubo una campaña de afiliación masiva. Digamos que fue la primera medida que asumió el actual gobierno, encabezado por el presidente Luis Abinader, de afiliar a... Mira, primero fue 1 millón, después 2 millones. Después 2 millones. Actualmente la afiliación al Seguro Familiar de Salud está entre un 96 y un 97% de la población. Eso es la afiliación universal. La meta, inclusive se estaba desde el otro gobierno, era la afiliación universal al Seguro Familiar de Salud. Ya logramos la afiliación, porque un 97% es prácticamente la afiliación universal, ¿verdad? Entonces, ¿ahora qué hay que hacer? Ahora hay que ampliar la cobertura. Mejorar la cobertura claro del Seguro Familiar de Salud. Importante. Pero te quería preguntar, si existe la posibilidad de que un dominicano, alguien que quizás no está escuchando, se siente vulnerado en cuanto a este derecho, porque es un derecho, sea por un empleador o porque quizás no le están dando la cobertura que le corresponde, ¿dónde debería ir a denunciar eso? A la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados, la DIDA, que es quien orienta y defiende a los afiliados. La DIDA también la DIDA emite certificados de no cobertura, por ejemplo, a los que están enfermos con enfermedades catastróficas, que se acabó el tope, el tope de los fondos. La DIDA emite un certificado de que, mire, esa persona ya agotó los fondos, porque Salud Pública tiene una serie de programas para ayudar a las personas con diferentes condiciones de salud. Tiene varios programas. Y también emite certificaciones cuando hay un medicamento que no tiene cobertura. Me dice, mira, este medicamento no tiene, porque también hay programas de instituciones privadas que proveen fondos para ese tipo de cosas. Y la DIDA lleva muchos casos. La DIDA tiene muchos temas en defensa de los afiliados. La DIDA es intermediaria entre los afiliados y los empleadores y cuenta con abogados para defender a los diferentes afiliados, si el caso lo amerita. Pues ya usted sabe, si es su caso. Tú sabes, Celia, ya el tiempo se nos agota, apenas nos quedan 2 minutos y yo quiero aprovechar para agradecerte la deferencia de acompañarnos en nombre de la Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos y en el nombre mío propio, Manuel Cordero, de verdad, porque sé que este programa suma mucho valor a quienes nos escuchan. Siempre la gente está ávida de conocer sobre seguridad social. Tú bien lo decías, el tema de la educación, que la gente debe educarse en estos temas. Y sé que hacemos un aporte con este tipo de programas para que la gente conozca cuáles son sus derechos dentro de la seguridad
seguridad social. Así que agradecerte y también en este minuto y medio que nos quedan, permitirte que tú lo agotes para dar una reflexión final, alguna idea general que quieras compartir con el pueblo que nos escucha. Mira, hay que defender el sistema dominicano de seguridad social. La seguridad social es uno de los mayores logros sociales de las últimas décadas. Antes que existía el seguro social era solamente el titular. Ahora con una sola persona que cotice está cubierto su núcleo familiar. O sea, es un logro. Que hay muchas cosas que hay que arreglar, sí, pero es mayor. Y la seguridad social no es lo que es, como fue concebida, por la cantidad de intereses que afecta. ¿Y cómo nosotros logramos disminuir eso? Educándonos en seguridad social. Aprenda, pregunte, investigue, siga todas las instituciones que conforman el sistema dominicano de seguridad social, que publican muchas informaciones importantes. Nos pueden seguir en Seguridad Social RD en Instagram. Nosotros publicamos muchos temas. Excelente, y la gente también puede consultarte en algún claro vía que específica. Sí, a mí me escriben y yo respondo lo más que pueda, los oriento lo más que pueda. Es un placer eso. Aunque ustedes no lo crean, la seguridad social, gracias a la seguridad social, depende la vida de un alto porcentaje de la población, gracias a estar afiliado a un seguro. Excelente, pues reiteramos el agradecimiento a la licenciada Elia Durán Roa, hoy con el tema Sistema Dominicano de Seguridad Social, programa sin desperdicio, y a ustedes también que nos escuchan, gracias por la sintonía. Nos reencontramos nueva vez el próximo sábado de 10 a 11 de la mañana en otra edición de su espacio Hacia una Cultura de Defensa. Continúe con la programación de la radioemisora cultural La Voz de las Fuerzas Armadas. Hasta la próxima. La Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos presentó Hacia una Cultura de Defensa, un espacio informativo e interactivo.